Para que una entidad opere de manera eficiente debe de tener sistemas organizacionales documentados que le permitan evidenciar que sus transacciones se encuentran adecuadamente registradas, cumpliendo con las normas, procedimientos e instrucciones técnicas para que los estados financieros presenten una información relevante y fiable sobre la cual basar sus decisiones. Muy buenas, mi nombre es Gabriela López, estudiante de la licenciatura de Contaduría Pública y cursante de la materia de Tendencias e Innovaciones a la Contaduría Pública, representante del equipo número 5, la cual le correspondió explicarles sobre las normas internacionales de contabilidad número 8, que lleva como nombre Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Dicha norma tiene como objetivo es prescindir de los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable de la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones y en la corrección de los errores. ¿Qué quiere decir? Que la NIC 8 se encarga de establecer una serie de parámetros que permitan definir a ciertas políticas contables dentro de la empresa entre el tratamiento de la contabilidad, la información por la cual se hizo dicha modificación, los cambios en las estimaciones contables y también la corrección de los errores, con el fin de mejorar y dar confiabilidad a la representación de los estados financieros, permitiendo una comparación de los ejercicios anteriores. Dicha norma tiene un alcance que se aplicará a la selección de las aplicaciones contables, así como en la contabilización de los cambios de estas, los cambios en las estimaciones y la corrección de los errores en periodos anteriores. Quiere decir que tiene un alcance de aplicación dentro del marco de la selección y ejecución de las políticas contables junto con la confiabilidad de las modificaciones introducidas en estas y en las estimaciones contabilizadas, como también en la corrección de los errores cometidos en los ejercicios realizados con anterioridad. Dentro de la NIC 8 se encuentran una serie de definiciones importantes que nos ayudarán a la comprensibilidad de dicha norma, entre las cuales se encuentran políticas contables, lo cual se define como principios, bases, acuerdos o reglas o procedimientos específicos adoptados por una entidad en la elaboración de la presentación de sus estados financieros. En pocas palabras, quiere decir que políticas contables se establece o se define como una serie de principios o fundamentos o reglamentos específicos aprobados por una organización empresarial para preparar y presentar sus estados financieros. También procedemos a explicar sobre referente a un cambio en la estimación contable que consiste en que es un ajuste en el importe de un valor en libro o de un pasivo con el fin de que dicho importe o consumo periódico de dicho elemento se traduce a través de una evaluación de la situación actual de este, así como de la detección de los beneficios futuros o esperados dentro de las obligaciones asociadas a este mismo. Es decir, consiste en un ajuste en el valor contable de un periodo o pasivo en el cual la cuantía de consumo periódico de un activo tiene como lugar después de una evaluación concreta de su situación actual. Se determina a través de ello los beneficios previstos para el futuro y sus obligaciones que contienen vinculadas. También dentro de ello encontramos errores de periodos anteriores. Dentro de la definición de errores de periodos anteriores, tenemos que son las omisiones o inexactitudes de los estados financieros en una entidad para uno o dos más periodos. Dentro de estos errores también podemos incluir los errores ocurridos de manera aritmética, errores en la aplicación de políticas o la inadvertencia o mala interpretación de los hechos, así como fraudes o desfalcos. En el, en el concepto de errores de periodos anteriores corresponden a las omisiones que nosotros podemos llegar a suceder, ya que somos humanos y podemos cometer errores en algún cálculo o podemos tomar como aquel bien dicho diciendo que el Excel no jaló el saldo. Ese puede ser considerado como una omisión o una inexactitud que nosotros realizamos a la hora de hacer el registro en los estados financieros de una empresa, procedentes al menos de algún periodo anterior, y que son consecuencias de una falta o un error que nosotros cometimos al uso de la información que no es fidedigna. A continuación procederemos a la aplicación retroactiva. ¿Qué consiste la aplicación retroactiva? Bueno, la norma internacional de contabilidad número 8 nos explica que dice que consiste en aplicar una nueva política contable a través de una transacción o otro suceso como si ésta se hubiese aplicado siempre.
Es decir, que la aplicación retroactiva supone que una corrección, como si nunca se hubiese cometido dicho error, debido a que la exposición de los estados financieros ya fue realizada. Entonces, vamos a proceder a una aplicación o un cambio de una política contable y el registro de los comprendiendo de que la transacción o otros hechos o condiciones de dicha nueva política en la forma como que todo hubiese seguido tal cual como en todo, como que siempre lo hubiésemos aplicado así. La reexpresión retroactiva. La reexpresión retroactiva consiste en corregir el conocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no hubiese existido nunca. Es decir, que se supone que dicha corrección, como si nunca se hubiese cometido el error, debido a una exposición en los estados financieros, ya fue vista y dada al público. Dentro de la siguiente definición podemos encontrar la impracticabilidad. La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando una entidad no pueda aplicarlo tras efectuar una serie de esfuerzos razonables para hacerlo, para un periodo anterior en particular. Es impracticable aplicar un cambio de una política contable retroactivamente o realizar una reexpresión retroactiva para corregir un error. ¿Qué quiere decir? Que se considera que no es de práctica la aplicación cuando la empresa sea incapaz de llevarla a cabo. Es decir, que éste ya haya aplicado los esfuerzos suficientes y posibles con tal fin, pero no puede aplicarse a través de la aplicación prospectiva. Este quiere decir que es un cambio en una política contable y del reconocimiento del efecto de un cambio aplicado a una aplicación de una nueva política contable a las transacciones, otros sucesos o condiciones ocurridas. También a los reconocimientos del efecto de cambio en la estimación contable para el periodo corriente de los periodos futuros afectados a dicho cambio. La aplicación prospectiva por parte del cambio de política y el registro de los efectos producidos. Políticas contables, tal como los mencionábamos en el inicio de la presentación, entendemos como política contable como los principios fundamental o fundamentos que una empresa toma o aprueba con el fin de preparar y presentar los estados financieros de una forma fidedigna. La selección y la aplicación de dichas políticas cuando una NIF sea específicamente aplicable a una transacción o otro evento o condición, la política contable aplicará en esta partida se determinará aplicando la NIF en concreto. En el caso de las NIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las transacciones o otros eventos económicos. Es decir, que la selección y aplicación de las políticas contables se aplica de forma específica a una transacción u otro evento en particular. Se determinará en función de la norma o política contable correspondientemente a este tema. La NIF define las políticas contables sobre las cuales el IASB dispone la información pertinente y fehaciente acerca de las operaciones y demás hechos o circunstancias en los cuales este sea aplicable a cada una de ellas en el marco contable. A falta de una normativa, la dirección debería emplear su criterio en la elaboración de la aplicación que se hará de una cierta política, con objeto de recopilar información que sea relevante y que le ayude a reconocer o tener un estado de una situación actual de la entidad. También cabe considerar las declaraciones más recientes por otras organizaciones que se encargan de establecer normas que utilizan un modelo similar al formular las normas de contabilidad. Uniformidad de las políticas. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones o otros eventos o condiciones que sean similares a menos que una NIF lo requiera o lo permita específicamente. Es decir, cuando hablamos de uniformidad de las políticas contables, se refiere cuando una empresa está obligada a seleccionar o aplicar una política correspondiente a las transacciones u otros sucesos que sean similares, salvo que alguna norma o alguna interpretación establezca o autorice expresadamente el uso de determinadas partidas a las que convenga aplicar directrices distintas. En caso de tratarse de una aplicación de una norma o una interpretación que requiere un establecimiento de estas funciones de manera diferente. Es decir, se seleccionará una política apropiada y se le aplicará de una manera uniforme a cada una de las secciones o categorías seleccionadas.
Cambio de políticas contables. La entidad cambiará de política contable tal solo si tal cambio se requiere por una NIF o que se lleve a cabo, que lleva en los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos sobre las transacciones. ¿Qué quiere decir? Que la empresa podrá realizar cambios en las políticas contables solo si cuando la norma o la interpretación se lo requiera, o el cambio conduce a que los estados financieros puedan mejorar o puedan proporcionar información más confiable y significativa sobre los efectos de las transacciones financieras. Por otra parte, es importante considerar que no van a ser considerables a un cambio cuando la aplicación de una política contable para transacciones financieras difiere considerablemente sobre ciertos sucesos ocurridos, o la aplicación de la política contable para transacciones financieras careciera en sí de materialidad. Cambio en las estimaciones contables. Como resultado de las incertidumbres inherentes que vivimos en el mundo actual de los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino que se tienen que estimar. El proceso de la estimación, según la NIC 8, implica la utilización de juicios basados a través de una información fiable, es decir, por un proceso de evaluación que sea más disponible y más reciente, en el cual normalmente en nuestra actualidad solo se aplica, por ejemplo, a cuentas por cobrar de dudosa recuperación o lo que nosotros conocemos como cuentas incobrables, o la obsolescencia de los inventarios, o para calcular una estimación del valor razonable de los activos o pasivos, o de la vida útil de ciertas pautas de beneficios económicos que nosotros tenemos. Los errores. Como definimos al principio que los errores son también omisiones, también la NIC se encarga en definir que pueden surgir al reconocer o valorar o presentar cierta información que componen los estados financieros y que no cumplen con las NIF, si contienen errores tanto como materiales como inmateriales, como cuando han sido sometidos intencionalmente para conseguir algún beneficio o que se hicieron con una doble intención de que fuera mostrado una información que no fuera fiable, que no fuera la real, para omitir aquellos malas transacciones o aquellos malos registros con el respecto a una determinada presentación de una situación financiera, ya sea por el rendimiento financiero o de su flujo de efectivo. Los errores potencialmente del periodo corriente descubiertos en ese mismo periodo, la NIC nos recomienda que se corrijan antes de que los estados financieros sean emitidos y sean autorizados para la emisión. Sin embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta periodos posteriores, es decir, dentro de muchos años o quizás dentro de un año, de forma de que tales errores de periodos anteriores se corregirán en la información comparativa presentada en los estados financieros de los periodos siguientes. Como siguiente paso, procederemos a explicar un pequeño caso práctico en el cual vamos a poder mostrar la detección y corrección de los errores enfocado en los inventarios. Nuestro enunciado procede a decir que durante el año 2019 la empresa La Económica SADCB descubrió que algunos productos que habían sido vendidos en el año 2018 fueron incluidos incorrectamente en el inventario final el 31 de diciembre. Dicho monto de la incorrección oscila por los $6.500 que de acuerdo con la NIC 8 constituye un error de omisión. Los registros contables para el año 2018, incluido ya el error de los 6.500, detalla de que las ventas oscilaron entre los 73.500 y el costo de ventas estuvo por 53.500, dándonos una utilidad bruta de 20.000. Por lo tanto, la empresa La Económica presenta la siguiente información para el año 2018. Como habíamos visto, las ventas oscilan entre los 73.500, el costo de ventas 53.500, dándonos como resultado una utilidad bruta de $20.000, teniendo como gastos operativos $3.000 o teniendo una utilidad antes de impuestos de $17.000. Y aplicando nuestro artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre Renta, donde nos muestra y nos da el parámetro de la aplicación del porcentaje de dicho impuesto, donde nos muestra de que si el monto o
el monto ascendiente de las ventas no es mayor a $150,000, aplicaríamos una tasa de impuestos del 25%. Por lo tanto, nuestras ventas anduvieron por los 73,500. Por ello, nos basamos en aplicar el porcentaje del 25, dándonos como resultado un monto de 4,250 y obteniendo una utilidad del ejercicio de 12,750. Las ganancias acumuladas al 2018 eran $20,000, como lo pudimos ver, y las ganancias acumuladas al cierre eran 12,750. No teníamos otros componentes de patrimonio excepto las ganancias acumuladas. Sus acciones no cotizan en bolsa y no reveló ganancias por operación. Por lo tanto, el ejercicio nos pide como la aplicación retroactiva de la corrección del error del ejercicio anterior, un ajuste del saldo de las utilidades retenidas, una determinación del impuesto de la renta, la información comparativa, efectos de la corrección del error y un extracto de las notas de los estados financieros. Por lo tanto, procederemos a realizar la solución empezando por el primer literal, donde nos solicitan la aplicación retroactiva de la corrección del error de ejercicios anteriores. Tal como lo muestra la NIC 8, vamos a también a tomar nuestro enunciado, nuestro primer estado de resultado de la sociedad, mostrándolo tal y como los datos como fueron expresados en el año 2018. En la casilla del error ponemos el dato encontrado con la inconsistencia encontrada en los inventarios de 6,500 y hacemos una reexpresión de la información ya haciendo el uso como debió de haber sido la información. Tenemos un monto total de siempre los 73,500, sumamos los 53,500 de costo de ventas más los 6,500 que encontramos de la inconsistencia del error en el inventario y eso nos da 60,000. Por lo tanto, procederemos a hacer la respectiva resta de las ventas menos el costo, dándonos una utilidad bruta de 13,500. Los gastos operativos se mantienen y procedemos a hacer la resta de los 13,500 menos los gastos que nos dan los 10,500. Siempre aplicamos nuestra tasa del 25% y nos da como resultado 2,625, obteniendo así una utilidad del ejercicio de 7,875, que ese debió de haber sido la información real que debió de haberse presentado en el año 2018. También ponemos en nuestra casilla de diferencia en donde podemos mostrar la diferencia de los 6,500, fue el error que se encontró, y la diferencia en el caso de nuestro impuesto sobre renta, que fue lo que nosotros pagamos de más en este caso. Como siguiente paso, procederemos a realizar el ajuste de los saldos de las utilidades retenidas. Dicha partida se realiza el 31 de diciembre de 2019, ya que es en el año donde se detectó la incorrección y en donde se está realizando dicha corrección. Utilizamos la cuenta pérdidas acumuladas con un cargo y un costo de mercancías con un abono de 6,500 con un concepto de ajuste por corrección retroactiva del error, tal como nos indica la NIC 8. Se utiliza el ajuste correspondiente a la incorrección identificado por el monto que nosotros identificamos en el inventario en el periodo del año 2018. Procedemos al siguiente literal que nos solicita la determinación del impuesto de la renta. Tal como lo vimos, registramos el 31 de diciembre de 2019, utilizamos la cuenta del impuesto diferido, ya que este monto corresponde al impuesto que nosotros pagamos de más en el año 2018 por la incorrección que se realizó. Ponemos también pérdidas acumuladas con un abono, solicitando también y colocando el mismo concepto por ajuste de corrección retroactiva del error, tal como nos indica la NIC 8, ya que se utiliza el ajuste correspondiente a la corrección del error identificado en el año 2018. Hacemos al siguiente literal, procediendo a hacer una pequeña información comparativa donde seleccionamos nuestro estado de resultado de la sociedad y ponemos ya la situación como debió de haber quedado nuestro estado de resultado ya sin ninguna inconsistencia. Y hacemos la comparación con el año 2019, de modo que los datos van a ser utilizados de manera imaginaria o de suposición con el fin de hacer la representación. Como siguiente literal, el ejercicio nos solicitaba los efectos de la corrección del error.
Los dichos efectos de la corrección del error pudimos ver de que en el caso del costo de venta de los 6.500 en el año 2018 incrementó. La disminución de la utilidad ante el impuesto pudimos ver que disminuyó, ya que anteriormente en nuestro estado de resultado teníamos $20.000 en nuestra utilidad bruta. También el impuesto a pagar para el periodo 2018 pudimos darnos cuenta que era incorrecto, por lo tanto el monto mayor al correspondiente, pero por estar pagado se genera un impuesto diferido. También notamos una disminución en el valor del inventario final de existencia por el mismo monto del incremento en el costo de ventas. Y pudimos observar una disminución en el valor de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2018 por 4.875, que fue el resultado de la suma de nuestras diferencias detectadas. Como siguiente punto, procederemos a realizar el extracto de las notas de los estados financieros, lo cual definimos que la siguiente nota quedaría así. Se logró identificar que para el periodo 2018 algunos productos fueron incluidos incorrectamente en el inventario para dicho periodo por un monto de 6.500, que fue el monto detectado en la inconsistencia. Los saldos a los estados financieros al 2018 fueron reexpresados para la corrección del error identificado tal como nos indica la NIC 8. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención prestada y espero que esta exposición y este tema haya sido de su agrado. Bendiciones, gracias.